dentro de tus propias actividades deberíamos darle la importancia, la relevancia a la reunión dominical. Y deberíamos esperarla así, con ansias. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, la reunión dominical vendría a ser, aunque es algo muy importante, no es todo lo que deberíamos ser y hacer como iglesia. Otra vez, no es todo, esta reunión de adoración no es todo lo que deberíamos ser y hacer como iglesia. Solamente como un ejemplo, recordando las historias que estuvimos reflexionando la semana pasada, recordando a Daniel, ¿se acuerdan? Si tú has leído las historias de Daniel, voy a mencionar esto. Daniel, siervo de Dios, varón de Dios, por más de 25.500 días. Solo usé una calculadora para sacar 70 años por 365. Pero estoy hablando de parte de la gran mayoría de su vida, por no decir que cerca de 30.000 días, Daniel se mantuvo firme. Daniel se mantuvo leal. No solo, y no tenía posibilidades de acudir a una reunión como la que tenemos. ¿Se acuerdan por qué? Él estaba en el exilio. Atención. Daniel estaba en el exilio y no tenía posibilidades de reunirse como nosotros. Pero por casi 30.000 días se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Ejemplos como Daniel deberían traer a nuestra mente y tener preguntas como: ¿cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo debería ser tu vida todos los días, no solo el domingo? Y si te das cuenta, quisiera que pensemos que sí es importante nuestra reunión dominical, pero no lo es todo. Deberíamos preguntarnos: ¿cómo debo vivir todos los días mi vida cristiana? Por esa razón, vamos a la palabra de Dios. Quisiera que busquen primera carta de Pedro. También lo vamos a tener en pantalla, pero si tú prefieres, búscalo. Si tienes una aplicación, solamente no te distraigas con otras cosas en tu celular. También puedes escuchar lo que dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos en pantalla, capítulo 2 de Primera de Pedro. Muy bien. Lo voy a leer y tú escucha con atención. O lee o mira en silencio. Dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra,
para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, esta parte léanlo conmigo, este versículo solamente, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continúo yo en el verso 10. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, trae la luz que necesitamos de tu Espíritu Santo para entender, y no solo eso, para quitar de nuestra mente ideas, quizá tradiciones que no van de acuerdo a tu palabra, costumbres que tenemos, formas de vida que tenemos, comportamiento que no van de acuerdo a tu palabra. Que tu Espíritu sea el que haga esto en el corazón de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Escuchen esto con atención. Cada pregunta que yo haga, de hecho, ustedes tienen que responderla aquí en su mente. Los verdaderos creyentes estamos esperando el verdadero hogar. Esto es lo que vimos no solo en Daniel, de hecho lo vemos en toda la Biblia. Mientras tanto, mientras eso no ocurre, la pregunta que deberíamos hacernos todos y cada uno de nosotros es cómo vivimos nuestra vida. Y específicamente quiero decir, de lunes a sábado, ¿cómo vives? ¿Y sabes por qué de lunes a sábado? Porque el domingo, los que estamos aquí al menos, supongo y puedo y sospecho que viven su vida cristiana así. Te preparas, llegas el domingo, aquí con esa actitud, con esa idea de adorar a Dios, y es correcto. Termina nuestra reunión de adoración y como es domingo, tú todavía sientes, de hecho que es un día especial, sales a la terraza tal vez, unos 5 minutos, y no vas a comprar nada, sales, saludas y después tal vez te vas y sigues en modo de que hoy es el día del Señor. Tratas de esforzarte por estar bien con los demás porque es domingo y tal vez descansas un poco, haces cosas que no hiciste en la semana, pero estás pensando en que hoy recibiste la palabra y estuviste en el culto y así es tu día domingo. Después de todo lo que tienes que hacer, enfrentas el lunes. Y ahí es donde tal vez cambien las cosas. Por eso te pregunto, ¿cómo vives? O debo preguntarme, ¿cómo estoy viviendo de lunes a sábado? Esa es la vida cristiana. Mientras Cristo aún no regresa, debemos pensar de todos los días, ¿cómo estoy viviendo? El pasaje que leímos nos da 3 respuestas. En tu hoja de trabajo vamos con la primera. La vida cristiana, en primer lugar, se vive con una nueva ciudadanía. Tú tienes que tener en mente, y debemos ser más conscientes cada día de que somos ciudadanos del reino de Cristo. ¿Por qué? Ya lo tenemos en pantalla. Atención pantalla, ¿ya tenemos algo ahí? En línea, ¿ya vieron que hay algo? Muy bien, denle palomita o like. Muy bien, ya lo tenemos. Eso es, la vida cristiana se vive con esto en mente. Somos conscientes cada vez más de que somos ciudadanos de otro reino. Si tú eres creyente en Cristo, es decir, tú sometes tu voluntad, tú has llegado al punto en tu vida en el que reconoces
a Cristo como Señor y como Salvador, entonces tienes esa nueva ciudadanía. Claro, no te expiden un papel, no hiciste tus trámites, todo lo hizo alguien al morir en la cruz y tú has puesto tu fe en Él. Eso es tu nueva ciudadanía. Claro, eres miembro o eres ciudadano de este país. Algunos no parecemos ciudadanos de este país, pero sí somos mexicanos, ¿cierto? Casi todos sí. Tenemos a alguien que no es, sí es mexicano, tiene doble ciudadanía. ¿Tienes doble ciudadanía? Ah, muy bien. En el primer culto todos éramos de una sola ciudadanía. Entonces, en el caso que tienen dos ciudadanías, que hay muchos, prácticamente ya tienes una tercer ciudadanía si tú has creído en Cristo. El punto es este: la verdadera ciudadanía está en Cristo. Es un reino que no es de este mundo, pero si tú has creído en Cristo, eres parte, eres miembro de ese reino. Y así deberíamos vivir, de esa manera, con eso en mente. En donde tú te desenvuelvas, en donde tú trabajes, tú eres como dice Pedro. ¿Qué dice Pedro? Lo tengo subrayado. Lo que dice Pedro es que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es como si estuviéramos en el exilio, como estuvo Daniel. Daniel no estaba en su ciudad. Daniel estaba en otro reino, era un peregrino, era un extranjero. Y eso significa que no deberíamos establecernos en esto, en este mundo, con estas ideas. Somos peregrinos y extranjeros. Y esto implica dos cosas. El pasaje no lo vamos a leer porque ya lo leímos, los dejé ahí para que ustedes vean lo que está subrayado. Pero esto implica ser ciudadanos de este reino de Cristo, implica dos cosas. Inciso A, la primera. ¿Qué implica? Apartarse, no contaminarse. Ahí en el texto está subrayado eso. Pedro, el apóstol, le dice a los verdaderos creyentes: apártense de los deseos pecaminosos. Esos deseos combaten contra el alma. Es decir, debemos tener el valor y la determinación de renunciar y morir al pecado cada día. Esto no lo haces solo el domingo. Si tú oraste en confesión de pecados, está bien, pero no es suficiente. Todos los días debemos orar por arrepentimiento en nuestros corazones. Debemos tener el valor de dejar todo lo malo, de dejar de hacer lo malo y también arrepentirnos por no hacer lo bueno. Una pregunta que nos ayuda es: ¿por qué hago lo que hago? El verdadero creyente experimenta. Y si tú estás pasando por esto, pues eso es ser un verdadero creyente, porque el verdadero creyente experimenta y mantiene una lucha constante contra el pecado. Todos los días se lucha contra el pecado, no solo el domingo, no solo cuando hay actividades en la iglesia. Es decir, el lunes no renuncias tirando la toalla porque pasó algo y te desanimaste. Luchas contra el pecado todos los días, porque el pecado no descansa, Satanás no descansa. Y yo necesito pelear contra el pecado. Eso es tener una mentalidad del reino de Cristo. No solo eso, inciso B, también implica estar entre. Es decir, muchas veces los creyentes o los que se congregan en las iglesias piensan que deben vivir aislados del mundo. Es decir, sin amistades fuera de la iglesia. Como que nada más asomándose por la ventana, asustados de lo que pasa en el mundo, y luego, para no contaminarse, cerrar las puertas, cerrar las ventanas, porque no quiero contaminarme. Sin embargo, esa no es la vida cristiana que vemos en la Biblia.
Otra vez, el ejemplo es Daniel, pero no es el único. Muchos vivieron de esa manera. Daniel, que vimos hace poco, estaba en un mundo y en medio de un mundo idólatra, pagano. Es más, un mundo y un contexto mucho más difícil que el de nosotros. No tenía la Biblia completa, no tenía dónde congregarse, y por más de 30,000 días se mantuvo firme, prácticamente relacionándose con personas en el gobierno en Babilonia. E incluso cuando oraba, lo hacía de manera pública. La vida cristiana se debe vivir entre el mundo. A veces pensamos que tener actividades y venir a las reuniones que se programan, que de hecho les invito a que vengan. Oración a las 8, se va a reanudar pronto. Y luego los varones, y luego las mujeres, todo eso está muy bien. Pero no pensemos que nuestra vida cristiana es más segura en ese círculo, o que deberíamos vivir nuestra vida cristiana solo en esos círculos, o que somos más espirituales porque venimos a ese tipo de reuniones. Está bien venir, sí. Sin embargo, no es lo único que los cristianos deberíamos ser y hacer, porque la Biblia tampoco enseña eso. Nuestra vida entonces no es más segura por permanecer en los círculos cristianos o de la iglesia. Los verdaderos creyentes, además, deberíamos salir. Los verdaderos creyentes debemos estar dispuestos a que nos observen y provocar inquietud de por qué vivimos así. ¿Hay alguna persona que no sea creyente, que no asista a una iglesia, que está inquieta por cómo vives? ¿O te estás escondiendo? ¿Te estás aislando? Mira lo que dice Juan 17, y esta sí léenlo conmigo, por favor. En sus hojas dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también. Qué interesante. ¿Y cómo cambia todo esto? Que Jesús a sus discípulos y a nosotros nos diga: los estoy enviando al mundo. Está bien, tengan sus reuniones, la más importante, el domingo. Está bien, programen reunirse a orar, está bien. Quieren pasar tiempo como mujeres, damas, reúnanse, varones, jóvenes, todos reúnanse. Pero no es todo, no nos quedemos con eso. Vayan al mundo, estén dispuestos a que los observen, involúcrate. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo vayan y hagan lo que quieran, no, porque lo primero es, tenemos que tener una mentalidad del reino, de la ciudadanía en donde estamos. Y esto nos conecta con lo siguiente: no solamente la vida cristiana, no solamente es con esta nueva ciudadanía, sino al tener esta ciudadanía, la vida cristiana ahora es en misión. La vida cristiana se vive en misión. Y le cambié solamente una palabra para no decir que la vida cristiana tiene o es con una misión, porque esto te da la opción de no tomarla. Pero cuando piensas que la vida cristiana tuya, tu vida cristiana, es una vida en misión, no tienes opción, es o no es. ¿Estás en misión o no lo estás? Los que hemos confiado en Cristo, ¿cuál es nuestra misión? Y sabes algo, nuestra misión no la inventamos. Es más, no deberíamos ser miembros de una iglesia que están tratando de observar qué hacen las otras iglesias y qué les está funcionando. Y vamos a traer eso aquí en nuestra iglesia porque eso funciona.
como iglesia no deberíamos estar acechando otras iglesias y qué están haciendo otras iglesias para que lo hagamos nosotros también. Porque nuestra misión es clara, está en la palabra de Dios. Y en resumen, voy a decir, nuestra misión es la misma misión de Dios. Porque Dios tiene esa misión muy clara. Hagamos un ejercicio en este momento, un ejercicio aquí. Piensa por un momento esto. Imagínate que eres tú, eres enviado o enviada al otro lado del mundo como misionero. Esa es la primera parte del ejercicio. Imagínate que eres enviado como misionero a otra parte del mundo, un lugar que no conoces el lenguaje, un lugar en donde no conoces la cultura, un lugar donde no conoces a nadie, no conoces los valores, no conoces las costumbres. Tú conoces las costumbres de aquí, tú sabes cómo se mueve aquí, pero imagínate, tú no sabes cómo es la forma de vivir. ¿Qué harías? Es más, Iglesia de Tlajomulco hizo un presupuesto y te lanzó como misionero. ¿Qué estarías haciendo en este momento? ¿Sabes qué harías? Tratarías de aprender. Eso es lo primero. Tratarías de construir relaciones con personas y explorar todas las oportunidades para estar entre las personas y oportunidades específicas para compartir. Tratarías de descubrir dónde, cómo, cuándo las personas se juntan, qué celebran, qué es valioso para ellas. Estarías buscando todas las oportunidades para involucrarte con la finalidad de que te observen, de que tú compartas el evangelio. Estarías pensando, llegas a esa ciudad que no es tu país y estarías pensando, ¿dónde se reúne la gente? ¿En dónde se preparan? ¿Dónde toman clases? ¿Qué hacen? Es decir, no llegas a la ciudad, Iglesia Tlajomulco te envió y te va a pedir cuentas. Más bien, Dios te envió y te va a pedir cuentas. Y entonces tú llegas hacia la ciudad y lo que no harías es, a ver, vamos a descubrir dónde hay una iglesia. Lo voy a googlear. ¿Y qué actividades tienen para involucrarme ahí? No harías eso, no hay iglesia. Eres el único creyente ahí. ¿Ya te viste? ¿Ya te imaginaste ahí? Muy bien. Eso es lo que hay que hacer aquí. Donde Dios te puso. Eso es lo que tienes que hacer. Explorar y descubrir todas las oportunidades posibles para cumplir la misión. Y todo cuenta, todo lo que tú haces, todo como tú eres, tu trabajo, con quienes hablas, todo cuenta para cómo estás compartiendo el evangelio. Estarías tratando de analizar en este momento la cultura. Y sabes algo, tú tienes una ventaja. Yo llegué aquí hace 6 meses. Y sí, los tenemos bien contaditos. Días más, días menos, horas más. 6 meses. Y seguramente que tú has explorado mucho más de dónde tú vives que yo. Tú tienes muchas más ventajas que yo. Yo tengo que descubrir un poco más allá. Pero tú, si llevas 1, 2 años, 3, 4, si toda tu vida has estado aquí o donde Dios te puso, tienes todas las ventajas para cumplir la misión. Por 30,000 días Daniel estuvo compartiendo el evangelio con su forma de ser, su carácter y también confrontando reyes. ¿Te das cuenta de eso? Así que hay 2 cosas que implica, y está el texto ahí. 1, implica ser distintos. Dios nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz. Es decir, no solo basta con luchar contra el pecado, necesitamos también ser distintos, vivir bajo el reinado de Cristo. Esto es ser santo. Santidad no quiere decir si te hincas a orar y estás ahí todo el tiempo orando. Bueno, hazlo, está bien,
Santidad es luchar contra el pecado y es reflejar a Cristo con tu carácter. Los verdaderos hijos de Dios mantenemos esa lucha contra el pecado y también somos luz. Nuestro comportamiento dice mucho de cómo está nuestro corazón. Es decir, ¿qué hay de tu forma de ser, de tu carácter, de tu manera de pensar? ¿Reflejan al verdadero Dios? Antes de tomar una decisión, ¿consultas a Dios? Es decir, ¿qué tan distinto eres? Y solamente una pregunta para que tú lo pienses, para que yo lo piense también. En los círculos sociales de tus conocidos no creyentes, en tu trabajo, ¿eres tú el que ejerce influencia sobre las personas o a ti te influencian? Piensa, eso define mucho en dónde estás en tu fe, en tu vida cristiana. Tal vez no te ves, o tal vez no nos vemos como misioneros dentro de nuestro contexto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no somos tan distintos a otros. Solo venimos el domingo y domingo a domingo y salimos y somos iguales. No hay una ciudadanía. No somos tan distintos. Santidad tiene que ver con fuimos apartados, pertenecemos al pueblo escogido de Dios. Y no solamente eso, implica, inciso B, proclamar. Piensa en esto, si tú eres distinto de las demás personas, si tú te manejas en tu trabajo con honradez, si tú te manejas en tu trabajo con puntualidad, con responsabilidad, si tú en tu casa cumples con todo y eres una persona distinta a los demás, ¿no crees que eso va a provocar preguntas en otras personas? Personas empezarán a interesarse. ¿Por qué eres así? Mira, todo el mundo llega tarde, tú siempre estás 10 minutos antes de que todo empiece. Y nunca fallas. Oye, ¿por qué? Es un peso, no importa, llévatelo. ¿Te das cuenta? Personas van a empezar a interesarse. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres como todos los demás? Recuerdo una conferencia sobre finanzas y hablaban del trabajo. Y un ejemplo me gustó mucho que dijo que están todos en la oficina trabajando porque está el jefe ahí supervisando. Se va el jefe y entonces todos saca las galletitas, pone el café. Pero el cristiano se queda trabajando porque no trabaja para él mismo ni para el jefe, trabaja para el Señor. ¿Y sabes algo? O cae mal esa persona o empieza a haber preguntas. Oye, ¿por qué cuando se va el jefe todos venimos aquí a tomar café y galletas? Solo tú te quedas trabajando. Eres distinto y empieza a haber preguntas. Eso, si lo pensamos, te va a dar muchas oportunidades para abrir la boca. Porque el evangelio es un mensaje que hay que hablar. ¿Por qué eres así? Porque hay una esperanza. Porque tengo un rey. Porque yo no trabajo para este mundo. Yo no trabajo para este jefe. Mis expectativas no son las de este jefe, son para el Señor. ¿Por qué siempre sacas y estás bien en la escuela? ¿Qué quieres lograr? ¿Solo dinero o porque tienes un jefe, un padre que te exige mucho más que tus propios padres? ¿Te das cuenta? Empiezan a evocar, a salir preguntas de las personas. Esto es la vida cristiana de lunes a sábado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y cuando eso empieza a suceder, imagínate que eso suceda con cada uno de nosotros. ¿A cuántas personas no estarías compartiendo? ¿A cuántas personas no le estarías dando respuesta de la esperanza que hay en ti? ¿Te imaginas? Tendríamos que abrir otro tercer culto, un cuarto culto, porque estamos proclamando. No necesitaríamos, aunque ojalá lo tuviéramos, pero no necesitaríamos un programa o
plan de evangelización especializada. Ojalá lo tuviéramos, pero no necesitarías de eso. No estarías diciendo, es que la iglesia no tiene nada, entonces voy a ver dónde más hay actividades porque soy consumista cristiano. No, tú estarías más bien compartiendo a las personas. Y ahí te dejé una frase a la vuelta, que tu vida ordinaria, mi vida ordinaria, el día al día, es una misión, es una vida en misión. Lee conmigo Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores de Cristo, y de esto no hay vacaciones, embajadores de Cristo. Esto nos lleva a lo siguiente: la misión no se cumple sola. Más bien, tú no cumples solo, en soledad, en aislamiento, la misión. La vida cristiana se vive en comunidad. Esta es una ventaja que tenemos, la comunidad de la fe. Tú y yo, los que estamos aquí. Mira, no deberíamos vivir nuestra vida cristiana de manera individualista. Ha permeado mucho esta idea en la iglesia. Mi relación con Cristo. Y claro, sí, pero no es lo único. De hecho, no es menos que eso, pero sí es más que eso. No es menos que mi relación con Cristo personal, es correcto, pero es mucho más que eso. Somos puestos en una comunidad. Cristo murió y resucitó para que tú y yo naciéramos en una nueva familia. Necesitamos buscar oportunidades para pasar tiempo juntos, comer juntos, reír juntos. Necesitamos dedicar el tiempo, checar nuestras agendas y decir, ¿en qué momento puedo convivir con otros? Y yo sé, tal vez no lo puedas hacer con todos los de la iglesia, pero ¿por qué no hacerlo con algunos? Sin que ese sea tu grupito. Y cuando pienso en que somos nacidos a una nueva familia, pienso en las familias de sangre que somos. Y sabes algo, aún el peor de nuestro pasado no nos separa. He tenido el testimonio, y no solo de aquí, sino personal, de cómo familias han tenido un pasado muy complicado, muy oscuro y de pecado muy profundo. ¿Y sabes qué pasa? No se dejan de hablar. Tal vez por un tiempo se separan, pero después tienen el valor y le dan el valor a la familia de regresar y decir, perdóname. Aunque esto parezca muy complicado y muy difícil, regresan y dicen, perdóname. No dejan las cosas ahí tiradas y dicen, papá, mamá, ¿sabes qué? Adiós. No los abandonas, son tu familia. ¿Cuánto más la iglesia de Cristo? Una nueva familia. No deberíamos buscar tiempo para pasar juntos. Tu casa es mi casa, dice un dicho. Y mira, a mí no me da pena decir que su casa es mi casa. A veces me invito solo y ojalá que nos invitemos. Pero deberíamos estar abiertos a eso. No debería darnos pena. ¿Sabes algo? A nosotros nos gusta mucho invitar a las personas. Mi esposa, ya sabes, yo creo que toda mujer es así. En el momento le digo, oye, en 2 horas viene fulanito, fulanita. Ay, déjame ver qué hacer, limpiar y que esto y qué le vamos a dar. Pues aquí compras pan y ya. Y cosas así. Y después de las reuniones, muchas veces en casa, le digo, de alguna manera teníamos que limpiar la casa también y ordenarla. Y qué mejor mantenerla así, con gente. Es decir, necesitamos esforzarnos para que
Nuestra vida cristiana no se limite solamente a martes de oración y jueves de reuniones y entre semana ya pasó. Nuestras cargas, nuestras luchas debemos llevarlas juntos. ¿Y cómo hacerlo? Es más, ¿cómo sabemos si no estamos viviendo el segundo mandamiento? Ámense los unos a los otros. Si solamente nos estamos aislando y escondiendo. Mira, ahí está el pasaje y hay dos cosas que implica. Voy a ir rápido con esas dos, porque es muy claro en el pasaje. No somos un club social y solamente grupos de personas. Hay un fundamento. El fundamento es Cristo. Cada vez que te reúnes, en nuestra mente debe estar Cristo, es lo central. Nuestra comunidad, no solo el domingo y no solo las actividades de la iglesia, sino cada reunión ordinaria en casas, fuera de las casas, en un café, con una persona o con quien sea, no son más espirituales que las reuniones que tenemos aquí, porque el fundamento es Cristo. Y no solo eso, eso nos lleva a que si el fundamento es Cristo, inciso B, tiene que ser de bendición para otros. Tu reunión, si tú estás con otras personas, no solamente te reúnes a pasarla bien y ya, sino hay una bendición tanto para las personas como para ti. Y si hacemos esto, la comunidad de la fe llegará a ser una demostración al mundo de lo efectivo que es el Evangelio. Hay un libro que leí hace algún tiempo y dejé la cita casi completa y miren, dice, somos la prueba, tú y yo somos la prueba viviente de que el Evangelio no es una palabra o un mensaje vacío. Tú y yo somos la prueba, o deberíamos ser la prueba, de que el Evangelio es un mensaje o una palabra poderosa que toma a hombres y a mujeres como tú y como yo, egoístas, pecadoras, personas así, pero que empiezan a ser transformadas por medio del Espíritu Santo y empiezan a ser transformadas en personas que aman a Dios y se aman unos a otros. Eso es la iglesia. Así es la vida cristiana. Se vive en comunidad. Lean conmigo este pasaje de la Biblia, Juan 13. Jesucristo lo dice así. Dice, este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos. Oremos, Señor. Fuiste a la cruz, enviaste a Cristo para pagar por nuestro pecado. Nuestro contexto no es tan diferente como en el tiempo en el que vivió Daniel, que estuvimos leyendo las semanas pasadas. Tampoco es tan diferente como cuando el apóstol Pedro escribió esta exhortación. Para nosotros que estamos aquí en este siglo, vivimos de igual manera en un mundo hostil al Evangelio, pero has llamado a tu pueblo escogido para ser una comunidad que vives pensando en el reino de Dios, que vive siendo influyentes en todas las áreas de la vida. Un pueblo, Señor, que se busca para fortalecerse. Somos una casa que se está edificando por medio del fundamento que es Cristo. Te pido, Señor, esto para tu iglesia aquí en Tlajomulco. En el nombre de Cristo. Amén. Pensando en lo anterior, iglesia, considerando lo anterior, es que les invito a cada uno de ustedes a traer ofrenda. ¿Por qué ofrendamos?
Miren, y he repetido varias ocasiones lo siguiente: